Precisamente para hablar de este y un tema que también es interesante, lo que podría ser la contrarreforma de opereta de los dirigentes del PRIANREDE que presentarán para fortalecer al INE. Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, saludos bien cordiales de regreso. Y sí, el presidente López Obrador no ha hablado nunca, aunque se le ha tergiversado, de querer desaparecer al INE. Debería, pero no lo quiere. Lo que quiere es reformar ese instituto electoral secuestrado por por este grupo cupular. Y ahora resulta que estos personajes, como es su naturaleza, están tergiversando la información y bueno, pues la golpista Alianza Va por México ahora resulta que intenta volteársela al presidente y anunció ayer lunes una chocarrera contra propuestas de reforma electoral. Estos partidos de oposición con la comicidad incidental que los caracteriza plantean la regulación de las conferencias matutinas del presidente López Obrador durante las campañas electorales. Sí, como lo oyen, público memorioso, la oposición flatulenta no quiere que el presidente hable. Los políticos opositores a la transformación no quieren que el presidente informe al pueblo de México. La Alianza Va por México, patrocinada, ya lo sabe usted, por el junior sexagenario Claudio X González, y que, como ustedes saben, agrupa a los partidos tradicionales, así les llaman, tradicionales, el PRI, el PRD, partido al que más bien habría que llamar Perderé, llamaron dardo envenenado contra la democracia a la propuesta de reforma electoral que propuso el presidente de la República la semana pasada y que hemos estado glosando puntualmente aquí en Sin Censura. El dirigente del PAN, ya lo conoce usted, cómo es, Marco Cortés, con esa enorme habilidad que tiene para no morderse la lengua, dijo que no permitirán retrocesos ni autoritarismos, calcando, como se ve, el discurso golpista del ingeniero en fraudes de fake news, Enrique Krause. Marquito dijo que no permitirán que México sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre. De verdad que tienen la cabeza dura y de verdad que cuando la corrupción, la imbecilidad y el descaro se dan la mano, público memorioso, no hay para dónde hacerse. A ver, la reforma constitucional que López Obrador planteó la semana pasada y que le da tanta urticaria, tanto escozor a la derecha, está causando tanto revuelo porque propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir a este degradante Instituto Nacional Electoral, un órgano que no ha sido ni autónomo, ni neutral, y mucho menos democrático. El INE, desde que era el IFE de Woldenberg, ha tenido el control de las elecciones. Eso hay que decirlo. A veces se ha dado embarraditas democráticas, pero solo cuando le ha convenido o se ha visto obligado por el pueblo de México, solo de esa manera. Pero mientras, no. La reforma impuesta por el presidente López Obrador propone eliminar 200 diputados y 32 senadores, que se haga más funcional la Cámara, las dos, la de senadores y la de diputados. Adicionalmente, esa propuesta propone reducir el financiamiento de los partidos políticos que han gastado hasta lo que no deberían y han gastado dinero del presupuesto, dinero de nuestros impuestos, dinero del pueblo de México. También esa propuesta de reforma electoral propone, por otra parte, redefinir el concepto de propaganda, porque ahora resulta que nosotros somos los propagandistas y ellos no, ellos son objetivos, ellos son neutrales. No, naranjas y limas verdes, decimos en mi barrio. El gobierno puede y debe pronunciarse durante las elecciones, pues si no está ahí nada más de oquis, tiene que tomar una postura y eso hay que ponerlo en la propuesta de reforma electoral. Ahora, esta contrapropuesta de la oposición Claudio X Gonzaliana pide crear la segunda vuelta electoral para elegir al presidente, eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados
e instaurar elecciones primarias organizadas. ¿Por quién cree usted? Por el INE, el mismo día para todos los partidos. O sea, pretenden seguir dándole el control al INE secuestrado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y otros. Pero ese control ahorita lo tiene Lorenzo Córdoba, después van a poner a alguien a modo. No, el INE ya demostró su inoperancia, Vicente, su inoperancia y su corrupción no sirve para nada, pero estos personajes que son cínicos, que son cara dura, se quieren presentar ante el pueblo de México como robinjudescos, como chuchorrotianos. Estos adalides de la democracia plantean además la prohibición total con sanciones graves, así lo dicen con tanto aparato, a quienes usen los programas sociales con fines electorales y proponen la nulidad electoral en casos donde participe el crimen organizado. No se muerden la lengua. Bueno, siempre y cuando, claro está, no sean sus cuates ni estén haciendo jugosos negocios con ellos, como hicieron en los sexenios de Ernesto Zedillo, ya está comprobado, y de Felipe Calderón, también comprobadísimo, aunque él diga que no sabía que Genaro García Luna estaba implicado en el crimen organizado. Y la cereza del Vicente, es que los prianredistas proponen regular las conferencias matutinas del presidente durante las campañas. Son unos hijos de la guayaba. No les importa que el presidente de la República esté proponiendo esta renovación del Instituto Nacional Electoral. Lo que ellos quieren es que no tenga popularidad. No les importa que el presidente esté glosando a Ignacio Manuel Altamirano, como lo hizo hoy en la mañana, y que les dio un pastelazo, porque ellos lo llaman ignorante, lo llaman autoritario, y todos estos adjetivos que han ido recopilando del diccionario de Héctor Aguilar Camín, de Martín Moreno y de Krause, por supuesto. Ahora denuncian persecución política. De verdad que tienen una cara inflamada por la corrupción. Los líderes del PRI, del PAN y del PRD, que como decía hace un momento Gómez Naredo, yo creo que no tienen ya un solo miembro, informaron además que presentarán ante la ONU, ante la OEA y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues una denuncia por persecución política del gobierno. Persecución política del gobierno, dicen estos caradura, que todo el tiempo están en Latinos, que están en Televisa, que están en Twitter, que están avalados y financiados por Claudio X González en todas estas mal llamadas organizaciones de la sociedad civil. No tienen vergüenza y por eso caen en el ridículo, pero la gente ya no les cree. La gente no les cree y sabe perfectamente que aunque acusen lo que acusen, que le llamen al presidente López Obrador pues un personaje autoritario y que está incurriendo en violencia política por traidores a la patria, a estos personajes, tienen razón. Son traidores a la patria. Han propuesto y han avalado cualquier cantidad de atrocidades en contra del pueblo de México y se ha presentado aquí en este espacio de Sin Censura y en otros, pues prueba, datos duros de que así ha sido, o que ya se nos olvidó que votaron en contra de la reforma eléctrica del gobierno, ¿no? Pues si ya decía Cicerón, servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Y estos son los abominables hombres de la corrupción. Mi querido Ricardo Sevilla, te saluda con muchísimo gusto Toño Ruiz. Estoy muy indignado con lo que nos estás planteando y de hecho le pido a don David que nos grabe, por favor, para pues poder insistir un poco más en esto que tú planteas. No solamente viene el contradiscurso para contrarrestar con una contrarreforma lo que dice el presidente López Obrador. Aquí hemos mencionado una y otra vez cómo es que Alito Moreno utiliza incluso nuestras propias frases, los calificativos que le hemos hecho nosotros a él, de cínico y desvergonzado, lo viene haciendo desde el año pasado, nosotros desde siempre le hemos llamado así, pero desde el año pasado que hubo elecciones que perdió, así le llamaba a sus adversarios, cínicos y desvergonzados. Los pintas
de la mejor manera a estos desvergonzados del PRIANRED-MC o del MACPRIANRED de Claudio X González, pero nos hablas de cómo buscarán una contrarreforma para proteger al INE y, además de todo, tratar de regular las mañaneras. ¿Qué alcance tendría esto? Y vamos, ¿podrías ampliarnos un poco más sobre estas intenciones malvadas de regular las mañaneras? Sí, mira, Toño, regular las mañaneras es simple y sencillamente colocar un embozo al presidente de la República. Ya se dieron cuenta de que el presidente, pese a todos los dardos pestíferos que están lanzando desde el Universal, desde Reforma, desde el Financiero, pese a la campaña que tienen financiada por los grandes corporativos, no han podido hacer mella en la mañanera, y la mañanera se ha convertido, y da pena también decirlo, en la principal tribuna periodística, y da pena porque estos personajes no tienen agenda periodística, no saben llevar a cabo un medio de comunicación, han quedado desnudados en su corrupción, y ahora todo es, por un lado, montarse a los temas de la mañanera, y por otro lado, tratar de contrarrestar estos señalamientos puntuales, estos desnudamientos que se han dado a conocer ahí en Palacio Nacional. Entonces, eso es lo que quieren evitar. Quieren evitar a toda costa que la gente ya no sepa quién es Claudio X González, que ya no sepa quién es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No quieren que se difunda el perfil de Amparo Casar, de Chucho Silva Herzog, de toda esta gente que se las había dado de analistas y que en realidad recibían chayo. Hay que recordar esa lista que se dio a conocer y que paradójicamente, fíjate Toño, nada más, público memorioso, la dio a conocer el periódico Reforma. En el periódico Reforma fue donde apareció en 2019 esa lista. Después dijeron que la habían filtrado y no sé qué, pero ¿por qué se prestaron si tanto odiaban? Bueno, se prestaron en ese momento porque tenían esperanzas, muchas, de que este gobierno fuera exactamente la calca del anterior, y del anterior, y del anterior. Es decir, que fueran corruptos y que dijeran, bueno, pues este gobierno es exactamente como el de Peña, como el de Calderón, como el de Fox, como el de Zedillo, como el de Salinas, y así para atrás. Pero no, resulta que las intenciones del gobierno federal sí eran completamente honestas y le cerraron la llave del financiamiento, y por eso están sumamente ardidos Raimundo Riva Palacio, Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leiva, la propia Carmen Aristegui. Eso tiene gato encerrado, y tiene que ver, ese gato encerrado tiene que ver con el dinero. No les están dando la cantidad publicitaria que les daban en esos sexenios que ya mencioné, pero tampoco les están dando los sobrecitos amarillos abultadísimos. Entonces, cualquier corrupto estaría enojado si le quitas la lana a la que la habían habituado. Ese es el motivo. Y por otro lado, saben que la tribuna del presidente López Obrador en la mañanera es algo que dice, lo posiciona. Por más que le metan dinero a las tendencias en Twitter, el presidente López Obrador presenta un tema, digamos, la casa o alguna de las casas de Loret de Mola, alguno de los departamentos, y de inmediato crece en Twitter y en otras redes sociales y dicen, no, hay que acallarlo, porque vienen elecciones y este personaje tiene la batuta, tiene la voz cantante y puede lesionar nuestras aspiraciones, como ya lo hizo en 2018 y que les arrebató la presidencia de la República. Ya lo había hecho antes, precisamente en 2006, con la ayuda de Luis Carlos Ugalde, que por cierto le mando saludos porque es mi seguidor ahí en Twitter, y yo no creo que sea porque le guste lo que digo de él, sino todo lo contrario. Entonces me está siguiendo los pasos. Bueno, pues este personaje y otros tantos ayudaron precisamente a darle un golpe a la democracia de este país, y lo han hecho de manera intermitente. Por eso es necesaria esta propuesta de reforma electoral, para que ya Goldenberg, Luis Carlos Ugalde, María Marván,
Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Krause, Aguilar Camín y todos esos personajes que desafortunadamente ya se han hecho rostros habituales en todos lados, pues dejen de hacer lo que les pega la gana. Ya el pueblo de México está con ojo avisor, como un águila, viendo nada más que estos personajes no metan el pico corrupto en la democracia de este país. Entonces, yo lo veo muy sano y hay que estar muy atentos. La verdad es que el debate ante estos personajes, mi querido Toño, siempre nos da una victoria enorme y si les ganamos hasta nos sentimos mal. Es una victoria pírrica, porque imagínate nada más que pongas a combatir a un campeón de boxeo con un famélico, pues eso es lo que es la oposición, famélicos sin argumentos y únicamente ceden a la diatriba. Por eso no vienen aquí y le entran de frente al debate. Pues sí, mi querido Ricardo, pero los medios de comunicación tradicionales manejan lo mismo que con el Canelo. Ponen a la oposición como los salvadores, los mejores, los más fuertes, los más inteligentes, los que están ahí listos para México. Y pues como el Canelo, híjole, nomás les ponen puro bulto ahí. Pero, mire, yo lo que... Te vas a echar encima a los seguidores del Canelo, mi querido Toño. Sí, son muchos, pero yo lo que le digo a los seguidores del Canelo es que el Canelo a mí sí me rompe mi mandarín en gajos, en definitiva, esa es otra cosa, ¿no? A mí sí, yo no soy boxeador, pero vamos, es el comparativo, esa es la realidad, ¿no? Nos quieren pintar a la mejor oposición cuando ni siquiera existe, es una ridiculez y tienen que enfrentarse a esas realidades de alguna u otra forma. Y pues bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, mi querido Ricardo, que cerramos con tus redes sociales para que la gente se conecte contigo, te lea también, que es muy, muy importante, y vea tus contenidos en tus canales, que siempre son verdaderamente fantásticos, son siempre muy, muy buenos, muy propositivos, querido Ricardo. Muchas gracias, mi querido Toño. Y yo te recordaría algo para darle a la llaga nada más. Yo los compararía con el hijo de tu ex jefe, de Jorge Kawashi, porque ya ves que también le daba al boxeo, diría Vicente, entiéndase mi ironía. Pero sí, síganme por favor en mis redes sociales, se necesita ese empuje, esa garra que solamente tienen ustedes, público memorioso. Estoy en Twitter como @SevillaCrítico, en Facebook como Ricardo Sevilla, así nada más. Y bueno, pues aquí en Sin Censura, alrededor de las 11 de la mañana, y hoy tenemos informativo Los Datos Duros de MX, así nos encuentra en el canal de YouTube, y tenemos programa ahí hoy a las 8:30 de la noche, y ahí nos encontramos. Y si todo marcha bien, mi querido Toño, público memorioso, nos encontramos aquí el día de mañana. Están poniendo por ahí, tienes toda la verdad, Toñito. El Canelo es otra farsa. A mí también me cae gordo el Canelo. Ponen ahí en el chat. No soy yo, lo están poniendo en el chat. Así que, mi querido Ricardo, te agradezco como siempre, pues estar aquí conectado con nosotros, compartirnos estas investigaciones tan importantes y, por supuesto, el análisis aquí en Sin Censura. Espero volver a compartir micrófono contigo muy pronto. Y bueno, pues mire,